¿Alguna vez te has imaginado descubrir que tu hija nunca estuvo realmente enferma y que todo fue parte de un cruel esquema que involucraba a uno de los médicos más respetados del país? La historia de hoy sacudirá todo lo que crees sobre la verdad, el dolor y la justicia. Así que respira hondo y quédate hasta el final, porque lo que comenzó como un simple gesto de cuidado se convirtió en una revelación capaz de derribar todo un imperio. Pero antes de empezar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Para más historias emocionantes como esta, Marcus Johnson se despertaba todos los días a las 5:42, nunca a las 5:40, nunca a las 5:45. Era el único ritual que le quedaba desde que el mundo se le derrumbó 2 años antes. Aquella mañana de septiembre, el cielo de Connecticut estaba igual que el día en que enterraron a Zoe. Gris, silencioso y pesado, como si supiera que ya no tenía derecho a brillar. Marcus vivía en una habitación trasera de una pensión modesta, donde no decía más que buenos días y gracias. Sus anchos hombros, antes firmes bajo cascos de obra y planos de ingeniería, ahora sostenían palas y azadas. A sus 42 años ya no era el hombre de las fórmulas y cálculos milimétricos. Era solo el jardinero de la mansión Montgomery, y aún así, nadie allí conocía su nombre completo. Él había elegido ese lugar a propósito. La propiedad de Robert Montgomery no era solo un símbolo de poder y riqueza, también era la dirección del dolor que Marcus había reconocido en los ojos de la pequeña Charlotte, aunque ella no pudiera verlo. Fue un martes sofocante, mientras plantaba azaleas alrededor del lago artificial, cuando vio a la niña sentada sola en el porche, con el rostro vuelto al sol y las manos apoyadas en el regazo, inmóviles. No reaccionaba a los pasos, a las palabras, ni a los pájaros. Era como si estuviera encerrada por dentro. Marcus supo al instante. No necesitaba informes ni exámenes. Ya había visto esa prisión antes, en los últimos meses de Zoe, cuando ella dejó de responder al mundo antes incluso de morir. Allí, con los guantes manchados de tierra, Marcus sintió algo moverse dentro de él tras mucho tiempo. No era rabia, era propósito. Charlotte Montgomery tenía apenas 8 años, pero sus gestos mostraban el cansancio de quien ha vivido mucho más. Desde el accidente casi no hablaba. Cuando lo hacía con largas pausas y voz baja, como si cada palabra tuviera que pedir permiso para salir. La ceguera, según los médicos, era consecuencia del trauma cerebral, pero había algo más, algo que Marcus reconocía con un nudo en el pecho. Charlotte no había perdido solo la vista, había perdido el vínculo con el mundo, con la vida, con su padre. Y Robert parecía no saber ya qué hacer. Pasaba las mañanas encerrado en videollamadas y las tardes supervisando proyectos de construcción multimillonarios, como si pudiera emparedar la culpa en concreto y acero. Por la noche, miraba a su hija unos segundos antes de subir a su cuarto y cerrar la puerta. Y ella, aunque no viera, sabía exactamente cuándo sucedía, porque era siempre el momento en que sus hombros se encogían, como queriendo desaparecer dentro del pijama. Fue en una de esas noches que todo empezó a cambiar sin que nadie lo notara. Marcus terminaba de guardar las herramientas cuando vio a Charlotte dejar caer la cuchara durante la cena. La niñera dudó, como si no quisiera agacharse, y solo movió el plato más cerca de la niña, como si ella pudiera encontrar la comida oliéndola. Marcus no pensó. Simplemente se acercó, se agachó con delicadeza y dijo: «¿Puedo ayudar, pequeña?». Charlotte no respondió, pero cuando tomó la cuchara, la limpió con su propio pañuelo y sostuvo su mano con suavidad. Ocurrió algo diferente. Ella no retrocedió, y por primera vez en meses, comió 3 cucharadas enteras sin cerrarse. La niñera lo miró con desdén, pero no dijo nada. Marcus, en cambio, sintió encenderse una pequeña chispa. Aquello no era solo
Incompasión. Era una oportunidad, una posibilidad de evitar que Charlotte se hundiera como Zoe. Y quizá, solo quizá, también era una forma de salvarse a sí mismo. En los días que siguieron, Marcus empezó a ajustar su horario para terminar el trabajo cerca de la terraza donde Charlotte solía sentarse. No era invasivo, simplemente dejaba que el sonido de su presencia anunciara que estaba allí. Silbaba despacio, cargaba macetas con un cuidado exagerado o fingía podar una planta ya bien recortada. Poco a poco, ella comenzó a notarlo. Un día le preguntó si podía describir cómo era el lago. En otro, pidió que le contara cómo olían las flores. Él hablaba con detalle, usando palabras simples pero llenas de color. Los pétalos parecen papel de cartas antiguos, ¿sabes? Ese que traía el perfume de la abuela. Charlotte soltó una risita nasal, de esas que solo hacen los niños, y Marcus se detuvo. Hacía 2 años que no oía una risa infantil así. El recuerdo de Zoe se mezcló con el momento, pero él no dejó que se notara. Se quedó allí, presente, completo, por Charlotte. Sabía que pisaba un campo minado, pero era un terreno donde el amor y el dolor caminaban juntos. Robert, por su parte, empezó a notar los cambios sin saber de dónde venían. Charlotte estaba más receptiva, menos retraída. Había días en que pedía almorzar en la terraza. Otras veces volvía del jardín con hojas en el cabello y el olor de la tierra en los dedos. Robert también comenzó a fijarse en que el jardinero pasaba más tiempo del necesario por allí. Una tarde, lo vio por la ventana enseñando a Charlotte a identificar plantas solo con el tacto. No escuchaba lo que decían, pero apreciaba los gestos, la forma en que Marcus sostenía su mano con calma, sin prisa, con la ternura de un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. Eso lo conmovió. Por un instante sintió rabia. Rabia de un extraño ocupando un espacio que él ya no sabía cómo llenar. Pero debajo de esa rabia había algo más profundo, vergüenza. Porque incluso allí, dentro de su propia casa, él era el forastero. A la mañana siguiente, Robert pidió discretamente al jefe de seguridad que investigara a aquel jardinero. No quería problemas, quería información. En menos de 48 horas recibió un informe conciso pero parecía ficción. Marcus Johnson, 42 años, exingeniero civil, graduado con honores en la Universidad de Detroit, 3 proyectos premiados, exdirector de obras públicas en Atlanta. Y luego, de repente, desapareció. Ninguna actividad profesional registrada en los últimos 2 años. Ninguna red social activa. Nada. ¿Cómo podía un hombre con ese historial terminar cuidando jardines en las afueras de Connecticut? Robert sintió el estómago encogerse. Eso no tenía sentido. O sí lo tenía, y era peor de lo que parecía. Aquella noche miró a Charlotte dormida, el rostro sereno entre las almohadas. El miedo habló más fuerte. ¿Y si ese hombre se estuviera aprovechando de ella? Si se hubiera acercado con malas intenciones. El silencio del pasillo se rompió con un susurro. ¿Qué le estás haciendo a mi hija, Marcus? Marcus no se asustó cuando Robert lo confrontó. Al contrario, parecía esperar ese momento. Estaba sentado tras el invernadero, limpiando las herramientas, cuando escuchó pasos apresurados y sintió la tensión en el aire. Se levantó despacio, se quitó los guantes y dijo solo: «Es lo único vivo que aún escucha de verdad». Robert se detuvo. Esa frase lo atravesó como un corte. «Mentiste para entrar aquí», dijo con voz firme. «¿Sabías quién era yo?» Marcus asintió. «Lo sabía, pero vine por ella, no por ti». Robert resopló desconcertado. «¿Estás usando a mi hija para tu propia redención?» La respuesta llegó con una mirada cargada de años de dolor comprimido. «No, intento evitar que tenga el mismo final que la mía». Y por primera vez, Robert no tuvo réplica. Porque esa frase, esa simple frase, tenía algo que él ya no reconocía. Verdad. En los días que siguieron,
Robert trató de mantener distancia, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Empezó a observar a Marcus de lejos, no con recelo, sino con la mirada de quien ansía comprender. Y fue así como empezó a notar detalles que antes ignoraba. La forma en que Marcus escuchaba a Charlotte con el cuerpo entero, cómo evitaba interrumpirla incluso cuando erraba el nombre de una flor, el cuidado meticuloso de preparar un espacio del jardín solo para que ella caminara descalza, con distintas texturas bajo sus pies, césped alto, arena, fina, piedras lisas. Era un gesto que nadie había pedido, un gesto de quien ve lo que los demás no ven. Y fue ese mismo ojo el que Robert reconoció que había perdido. Había dejado de ver, no solo a su hija, la vida. Fue entonces que, en una noche lluviosa, llegó un sobre, sin remitente, sellado con cinta marrón y estampado con la palabra confidencial. Dentro, un dossier, 20 páginas de informes médicos, correos internos de una clínica privada, testimonios anónimos y un nombre repetido en 1900. Negrita, Dr. Michael Bennett. Al lado la foto de él con Charlotte, tomada en el hospital el día del diagnóstico. Pero lo que heló la sangre de Robert no fue eso. Fue la ficha médica de otra niña anexada al final. Zoe Johnson, leucemia linfoblástica aguda, o al menos ese era el diagnóstico oficial. Pero allí, subrayado, se leía: ausencia de marcadores compatibles, examen de confirmación nunca realizado. Robert se levantó del sillón como si el suelo se hubiera desvanecido. La cabeza le daba vueltas. Charlotte, Zoe, el mismo médico, el mismo patrón de negligencia. Eso no era coincidencia, era algo mucho, mucho mayor, y sabía exactamente dónde buscar respuestas. La lluvia seguía cayendo cuando Robert apareció en el invernadero donde Marcus solía terminar la jornada. No llamó, no anunció su llegada. Entró con el sobre en la mano y el rostro de quien ya no tiene certezas. Marcus, al ver lo que traía, cerró los ojos un segundo, como si supiera que aquel momento llegaría. Robert arrojó los papeles sobre la mesa improvisada con un gesto seco. ¿Por eso viniste aquí? Marcus asintió despacio. Zoe murió creyendo que iba a morir, pero nunca tuvo lo que dijeron que tenía. Descubrí demasiado tarde. El informe apareció solo después de que ella se fue, y nadie asumió responsabilidad. Robert se sentó sin saber si quería escuchar o recriminar. Marcus continuó: y cuando vi a tu hija, cuando vi esa mirada vacía que no es solo de quien perdió la vista, sino de quien fue olvidado, supe, era el mismo médico, la misma clínica, la misma mentira. El silencio que siguió fue distinto de todos los anteriores. Era el silencio de dos padres que al fin comprendían un mismo dolor. Fue allí, en aquella charla sin rencor, cuando Robert tomó una decisión por primera vez en mucho tiempo: escuchar. Y fue escuchando que descubrió quién era en verdad Marcus Johnson. El hombre que abandonó una carrera brillante no por cobardía, sino porque enterrar a una hija es como enterrar la propia identidad. El hombre que, aun destrozado, halló fuerzas para cuidar de otra niña, que pasaba las noches leyendo artículos gratuitos de neurociencia en Internet, intentando entender si había alguna chance de que Charlotte recuperara algo de visión. Robert, que tanto se había escudado tras su propio sufrimiento, se dio cuenta de que jamás había preguntado nada sobre lo que realmente le pasó a su hija. Nunca cuestionó el diagnóstico, nunca buscó una segunda opinión, porque, en el fondo, pensaba que merecía ese castigo. Pero ahora, al mirar a Marcus, entendió: no era castigo, era negligencia médica, y era hora de actuar. A la mañana siguiente comenzaron a trabajar juntos, pero no en el jardín. Lo hicieron en una mesa cubierta de papeles, informes, historiales médicos y anotaciones a mano. Marcus, metódico como en sus días de ingeniero, organizaba todo en carpetas. Robert,
Con sus contactos y recursos, empezó a solicitar registros oficiales, contratar discretamente investigadores privados y poco a poco el rompecabezas fue tomando forma. Descubrieron que el doctor Michael Bennett formaba parte de una red de clínicas que operaban bajo el pretexto de tratamientos experimentales. Niños con síntomas indefinidos eran sometidos a pruebas no autorizadas, disfrazadas de diagnósticos raros. A cambio, los padres firmaban acuerdos de confidencialidad, convencidos de que luchaban contra enfermedades mortales. Algunos niños empeoraban. Otros, como Charlotte, eran persuadidos de que tenían secuelas permanentes, cuando en realidad podían haberse tratado con terapias convencionales y rehabilitación. Zoe, por ejemplo, nunca necesitó la quimioterapia que destruyó su sistema inmunológico. ¿Y Charlotte? Charlotte tal vez podría volver a ver si los daños hubieran sido tratados a tiempo. Lo más difícil fue contarle la verdad a la niña. Charlotte, que ya empezaba a confiar en Marcus como un pilar seguro, notó algo distinto cuando él no apareció por 2 días. Cuando regresó, llevaba en la mirada una mezcla de culpa y esperanza. Robert estaba junto a él, nervioso, buscando palabras que no existían. «Lotte», dijo, usando el apodo que casi nunca pronunciaba. «Creemos que tu diagnóstico podría no ser correcto». La niña frunció el ceño. «¿Qué?». Marcus se arrodilló ante ella sosteniendo sus manos. «Vamos a encargarnos de esto, juntos, pero tendrás que ser fuerte una vez más». Ella guardó silencio un largo rato y luego preguntó en voz baja, «¿Volveré a ver?». Nadie respondió con certeza, pero en esa duda nació algo poderoso. Esperanza. Por primera vez desde el accidente, Charlotte lloró, pero no de dolor. Lloró porque había una posibilidad y porque al fin alguien luchaba por ella. Entonces intervino la doctora Helen Winters, una neuróloga pediátrica conocida por su ética y su rechazo a los tratos bajo la mesa. Marcus había visto su nombre en un foro de denuncias médicas y con el apoyo de Robert consiguió una evaluación para Charlotte usando un pretexto discreto. Tras 2 horas de exámenes y pruebas no invasivas, la doctora Winters salió con semblante serio. «Ella tiene potencial para recuperar parte de la visión», dijo. «Pero esto debía haberse tratado hace más de 1 año. El protocolo que aplicaron es criminal». Fue la confirmación que faltaba. La doctora Winters se unió a ellos, indignada por la magnitud del fraude y dispuesta a usar su reputación para dar voz a las víctimas. Y más, conocía a otras familias que desconfiaban de los diagnósticos de Bennett. En menos de 1 mes, salieron a la luz 15 casos más. Todos niños, todos marcados por exámenes mal hechos y decisiones clínicas cuestionables. Robert, antes reacio a cualquier exposición, decidió usar su influencia para algo que no implicara lucro ni contratos millonarios. Convocó una rueda de prensa junto a Marcus y la doctora Winters. Habló como padre, no como CEO. Presentó documentos, testimonios y exámenes. Nombró al médico. Dijo los nombres de los niños. Habló de Zoe. Y, en un momento inesperado, sacó del bolsillo un pañuelo infantil bordado a mano con el nombre de la hija de Marcus. No conocía a Zoe, pero ella salvó a mi hija. La repercusión fue inmediata. Titulares en portales de noticias, protestas frente al hospital, correos de padres indignados de todo el país. Marcus, quien tanto tiempo huyó de su propio dolor, ahora lo usaba como escudo para proteger a otras familias. Por primera vez, no se trataba solo de Charlotte. Era para impedir que más niños tuvieran sus vidas manipuladas por lucro. El juicio contra el doctor Bennett comenzó 3 meses después de la rueda de prensa en un tribunal federal lleno de periodistas, activistas, padres y médicos indignados. La fiscalía presentó más de 40 casos similares.
muchos con patrones idénticos, diagnósticos prematuros, exámenes ignorados, consentimientos firmados bajo presión emocional. La defensa alegó errores humanos, exceso de carga laboral y responsabilidad compartida de los padres. Pero los informes de la doctora Winters, los historiales adulterados y los registros de transferencias bancarias a cuentas asociadas con laboratorios farmacéuticos lo desmintieron todo. Marcus testificó, no como un hombre buscando venganza, sino como un padre que lo perdió todo y decidió hacer algo con lo que quedaba. Con cada palabra, sostenía el pañuelo de Zoe en el bolsillo. Robert también subió al estrado. Habló con la serenidad de quien vio renacer a su hija, no por un milagro, sino por valentía. Aquellos dos, de mundos tan distintos, se unieron allí, hombro a hombro, derribando un imperio con la fuerza de sus verdades. La condena fue rápida, 25 años de prisión para Bennett, además de demandas civiles millonarias contra las clínicas implicadas. Pero el impacto fuera del tribunal fue aún mayor. Se aprobaron nuevas directrices de diagnóstico infantil en el Congreso. Asociaciones médicas se reorganizaron. Se crearon fondos para tratamientos y segundas opiniones con apoyo popular. Y, quizá lo más importante, los padres comenzaron a cuestionar, investigar y exigir transparencia. Charlotte, poco a poco, empezó a recuperar parte de la visión con el tratamiento adecuado. Los primeros rayos de luz que distinguió fueron en el jardín donde todo comenzó, el mismo donde Marcus le describió los colores que ella nunca vio. Cuando por primera vez reconoció el contorno del rostro de Marcus, sonrió y dijo, ¿así eres tú? Él lloró. No respondió, porque en ese momento no importaba cómo fuera, importaba lo que habían construido juntos. Y esa luz, esa pequeña luz, ya era más de lo que él jamás pensó volver a ver. Tras el juicio, Marcus podría haber desaparecido de nuevo. Tenía razones, pero eligió quedarse. Junto a Robert y la doctora Winters, fundó la Fundación Zoe, un centro de rehabilitación infantil y auditoría médica preventiva. La sede estaba en el antiguo hospital donde operaba la clínica de Bennett, ahora cerrado y transformado en un espacio de acogida. El símbolo de la fundación era una flor de papel amarilla, igual a la que Zoe solía hacer durante las sesiones de quimioterapia. Ella nunca pudo ver este lugar, pero es suyo, decía Marcus a cada nuevo niño atendido. No se convirtió en conferencista, ni escritor, ni activista de redes sociales. Seguía vistiendo camisas sencillas, con tierra en las mangas y café en el bolsillo, pero su presencia era constante. Escuchaba a los padres, acompañaba casos y sobre todo recordaba que la dignidad comienza con la escucha. Era, de algún modo, la versión más íntegra de sí mismo que jamás imaginó alcanzar. Robert también cambió, no de manera ostentosa, sino estructural. Decidió que el 30% de las ganancias de su empresa se invertirían en salud infantil, incluyendo centros de diagnóstico independiente para familias de bajos recursos. La junta directiva se resistió. Los accionistas amenazaron, pero él mantuvo la decisión. He construido rascacielos, pero nunca levanté algo que realmente permaneciera en mi interior. Ahora sí lo hice. Así lo declaró en la última asamblea antes de dejar el cargo de CEO. Pasó a un rol más discreto y dedicó sus días a su hija, que ahora caminaba por el jardín sin necesidad de apoyo. Charlotte se convirtió en símbolo de superación, no por recuperar parte de la vista, sino por nunca dejar de confiar. Su historia inspiró a otras familias y a nuevas luchas, y, entre sus juguetes y libros en braille, guardaba un pequeño tiesto de azaleas que Marcus plantó con ella, con una nota en braille que decía: «La luz empieza por dentro». En los almuerzos de los domingos, Charlotte se sentaba entre los dos hombres que un día estuvieron separados por todo: clase,
color, pérdidas, dolor. Pero ahora compartían juntos el mismo lugar en la mesa. A veces, ella llamaba a Robert papá con la naturalidad de quien ha perdonado, y a Marcus, mi héroe, con el cariño de quien jamás olvida. Cuando les preguntaban si eran parientes, Charlotte respondía siempre igual: son los dos lados de mi corazón. Ninguno lo corregía, porque eso era demasiado verdadero para cambiarlo. Y aún en las ausencias, Zoe, la madre de Charlotte, los años perdidos, existía ahora algo parecido a la paz. No la paz que surge del olvido, sino la que nace cuando conviertes el dolor en propósito. Era un hogar reconstruido sobre los escombros más íntimos que un ser humano puede cargar. La historia de Marcus y Robert nunca apareció en las portadas de revistas. No se convirtió en serie ni documental, pero sí en un camino para decenas de familias que, como ellos, fueron aplastadas por sistemas deshumanizados. Demostró que la justicia no siempre llega con aplausos, sino con gestos pequeños que cambian destinos, que la redención puede nacer sin escenario, y que el amor a veces llega disfrazado de cuidado silencioso. Cuando le preguntaron si volvería a ser ingeniero, Marcus solo sonreía. Ahora construyo otras cosas. Y miraba a Charlotte, a la fundación, al jardín. Construía esperanza, con sus manos firmes, su corazón cicatrizado y la certeza de que Zoe no partió en vano. La vida no volvió a ser como antes, pero por fin se había vuelto digna de ser vivida.